TVN Central es presentado por... Con Tokio, estás en tu casa, con el Pacto de Confianza NGO. Un español que llegó a Ciudad del Este para encontrarse con un hombre terminó siendo asaltado y obligado a realizar una millonaria transferencia bancaria. El extranjero fue golpeado y tuvo que lanzarse al río para sobrevivir. Tras asesinar a Fernando Sosa, 5 de los acusados recibieron la prisión perpetua y los otros 3 estarán 15 años tras las rejas. Por unanimidad, el Tribunal de Dolores condenó a los 8. Cuando se implemente el estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción, el consorcio Parksim no cobrará a trabajadores de motodeliveries. Casi 2.000 muertos en Turquía y Siria. Los países de la Unión Europea han puesto ya en marcha operaciones de ayuda. Luego del terremoto de 7.8 en la escala de Richter, comienzan los envíos de ayuda internacional. Bienvenidos al Noticiero Central, gracias por acompañarnos. Renovamos el saludo para todos. Aníbal, ¿qué tarde calurosa hoy? Bien, sí, realmente. 34 grados, parece que no es mucho, no estamos acostumbrados a los 38, 39 que teníamos los últimos días. Pero esa es la sensación térmica. Pero se siente afuera. Exactamente, la sensación térmica es de un poco más de 38 grados inclusive. Vamos ya a los datos del tiempo. ¿No llovió nomás el fin de semana? ¿Qué? No, ¿Tenés algo que decirme? Y se abren las esperanzas de confianza hacia tu pronóstico. ¿Viste? Bueno, para este fin de semana, ¿tenés plan? ¿Lavaste el auto? Sí, la ve. Y vi que trabajaste en la pileta también, porque cristalina estaba la pileta el fin de semana. Sí. Sirvió. El pronóstico acertado. Vamos ahora a lo que pasa en este momento en Asunción, Irán Asunción, zona de costanera. Así está la tarde, linda, muy linda. Si bien el cielo está nublado, la temperatura en este momento es de 34 grados 4. ¡Ay, la sensación térmica llega a 40! Pero suele ser 3 grados más la sensación, la térmica. Ya expliqué eso la semana pasada. Pero esta vez sí, es mucho, me parece mucho. Hasta 6 grados de diferencia tuvimos la semana pasada. Humedad del 53%, viento del noreste a 15 kilómetros en la hora. Noche calurosa también la que vamos a tener hoy, con una temperatura aproximada de 32, 28 grados. Y para los próximos días, de eso hablamos en minutos. Bueno, vamos rápidamente a esta información. Chiqui Arce. ¿Qué pasó? Nos quedamos sin técnico, dice. ¿Se fue el Chiqui? ¿Se fue o le fueron? Lo más probable que le fueron. Bueno. A ver, es el tweet del club. Eso pasa en Twitter. Bueno. Uy, comunicado oficial, membrete de Cerro Porteño. El Club Cerro Porteño comunica que en la fecha se ha dado por finalizado el vínculo con el profesor Francisco Arce y su cuerpo técnico. Agradecemos por todo su trabajo en nuestra institución y así también por los campeonatos obtenidos en este segundo ciclo en el club. Aquel título en medio de la pandemia de la Apertura 2020 y el milagroso título del Clausura 2021. Destacamos el gran amor con el que ha trabajado a lo largo de estos años, representando los colores y el escudo de nuestro amado club. Mucho éxito y lo mejor en tu próximo desafío. Barrio Obrero siempre será tu casa. Profe Chiqui dice, esto fue... Espera. El primer párrafo que dice... A las 5:04. El Club Cerro Porteño comunica que en la fecha se ha dado por finalizado, parece que el club da por finalizado el contrato, pero el último párrafo, mucho éxito y lo mejor en tu próximo desafío. Sí, pero eso es protocolar, Mercedes. Éxito, yo te digo también, Mercedes, ¿eh? O vos me decís lo mismo. Pero si vos me dejas sin trabajo, ¿cuál es lo que es mi próximo desafío? Evidente que el Chiqui tiene otra propuesta. Y eso que ganó, ¿eh? Ganamos. Medio ganamos. Sufrido. Sí, pero ganamos. Pero ganamos, exactamente. De gore ganando, Ana. No importa cómo. Bueno, el Chiqui entonces deja de ser DT de Cerro Porteño después del triunfo contra el Triqui en... ¿Qué pasó? Encarnación el fin de semana. Mirá, mucho. Ese último párrafo. ¿Qué? En total desacuerdo, pero bueno.
Algo habrá pasado. Y además esto se da en el momento en el que menos se le presiona porque se ve esta situación, ¿verdad? Porque en otro momento se le cuestionó mucho al Chiqui, se pidió su renuncia y se presionó para que salga. Y aún así lo aguantaron. Fue ratificado. Y ahora, qué raro. Qué raro. Bueno. Seguramente vamos. Ahora, en el transcurso de los minutos si vamos a ver. el Chiqui sale de Cerro por otra propuesta, la otra propuesta tiene que ser muy buena. Sí. No creo que él acepte, vaya por otra oferta. Conociéndolo, porque él es un hombre de palabra. Bueno, esperemos quién es el sucesor ahora de Francisco Chiqui Arce. El que viene tiene que ser mucho mejor que Chiqui Arce. Continuamos con el pronóstico del tiempo. Recién te conté los datos actuales. Vamos al pronóstico extendido porque mañana vamos a tener una jornada igual de calurosa que la de hoy. Para mañana martes mínima de 24, máxima de 37 grados. Para el miércoles también 24, 37, similares condiciones. Para el jueves mínima de 24, máxima de 38. Calor también el día viernes con el cielo parcialmente nublado. Mínima de 24, máxima de 37. Ahí no figura, pero es muy probable que entre el jueves y el viernes tengamos algunos chaparrones. Vamos a la tabla de cotizaciones. El dólar en la compra se estabilizó, ¿eh? 7.200 en la compra. Para arriba, sí. En la venta, 7.330. El euro en la compra, 7.400. En la venta, 7.900 guaraníes. El peso argentino en la compra subió levemente, 18 guaraníes. En la venta, 23. El real en la compra, 1.400. En la venta, 1.480. Conformidad a los fundamentos vertidos al tratar las precedentes cuestiones y a su resultado, el tribunal, por unanimidad, dicta veredicto condenatorio contra Thompson, Máximo Pablo, Pertossi Ciro, Comelli Enzo Tomás, Benicelli Matías Franco, Pertossi Luciano, ya afiliados en autos, por ser coautores penalmente responsables del hecho descripto y tenido por probado en la cuestión segunda, y contra Violás, Ayrton Michel, Sinali Blas y Pertossi Lucas Fidel, ya afiliados en autos, por ser partícipes secundarios penalmente responsables del hecho descripto y tenido por probado en la misma cuestión. Por todo ello, el tribunal, por unanimidad, resuelve. Primero, rechazar el planteo de nulidad articulado por el señor defensor particular, doctor Hugo José Tomei, por los fundamentos esgrimidos en la primera cuestión del veredicto. Segundo, condenar a Máximo Pablo Thompson, argentino, documento nacional de identidad, número 42.342.597, hijo de Javier Thompson y de Rosalía Zárate, de estado civil soltero, instruido, apodado Machu, de ocupación estudiante, nacido el día 27 de noviembre de 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en calle Sáenz Peña, número 755 de la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Ciro Pertossi, argentino, documento nacional de identidad número 42.626.164, hijo de Mauro Rubén Pertossi y de María Elena Sinali, de estado civil soltero, instruido, sin apodos, de ocupación estudiante, nacido el día 8 de mayo del año 2000 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en calle Avellaneda 473 de Zárate, provincia de Buenos Aires. Enzo Tomás Comelli, argentino, documento nacional de identidad número 42.431.594, hijo de Marcelo Adrián Comelli y de María Alejandra Guillén,
de estado civil soltero, instruido, sin apodos, de ocupación estudiante, nacido el día 25 de febrero del año 2000 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Rómulo Noya, 2085, Casa 2, de Zárate, provincia de Buenos Aires. Matías Franco Benicelli, documento nacional de identidad número 42.294.737, sin apodos, hijo de Héctor Eduardo Benicelli y de Mónica Esther Zárate, de estado civil soltero, instruido, de ocupación empleado en un taller de chapa y pintura, nacido el día 5 de noviembre de 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Jonas Salk, 2261 de Zárate, provincia de Buenos Aires. Y a Luciano Pertossi, argentino, documento nacional de identidad número 43.670.218, apodado Chano, hijo de Mauro Rubén Pertossi y de María Elena Sinali, de estado civil soltero, instruido, de ocupación estudiante, nacido el día 29 de agosto del año 2001 en Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Avellaneda 473 de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, como coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos 80, incisos segundo y sexto, 54, 89 y 45 del Código Penal, hecho cometido en la localidad de Villa Gesell el 18 de enero del año 2020 en perjuicio de quien en vida fuera Fernando Báez Sosa, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales con más el pago de las costas procesales. Artículos 5, 29, inciso 3, 40, 41 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Bueno, reiterar, Mercedes, los condenados a pena perpetua, o sea, 35 años de cárcel, sí o sí, estos 5 tienen que cumplir. Recién completados los 35 años pueden pedir la libertad condicional. Eso no significa que se les vaya a otorgar la libertad condicional. Asimismo, un juez tiene que dictaminar a su favor. Máximo Pablo Thompson, Ciro Pertossi Sinali y su hermano Luciano Pertossi Sinali, Enzo Tomás Comelli y Matías Franco Benicelli, todos a cadena perpetua. Vamos a escuchar quiénes son los condenados, los otros 3, pero a 15 años de encierro. Ayrton Michel Violás, argentino, documento nacional de identidad número 41.890.720, sin apodos, hijo de Sergio Daniel Violás y de Erika Edith Pisati, de estado civil soltero, instruido, de ocupación técnico electromecánico, nacido el día 9 de mayo de 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Valentina Alsina, número 2340 de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Blas Sinali, argentino, documento nacional de identidad número 43.465.451, sin apodos, hijo de María Paula Sinali, de estado civil soltero, instruido, de ocupación estudiante, nacido el día 18 de abril del año 2001 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en calle Moreno número 565 de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Y a Lucas Fidel Pertossi, argentino, documento nacional de identidad número 41.725.245, sin apodos, hijo de Marco Germán Pertossi y de Ana María Tártara, de estado civil soltero, instruido, de ocupación técnico en seguridad e higiene, nacido el día 25 de febrero del año 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la avenida Antártida Argentina, número 2490 de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, como partícipe secundario del hecho que fuera calificado como homicidio
doblemente agravado por el concurso premeditado de 2 o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos 80, incisos segundo y sexto, 54, 89 y 46 del Código Penal, a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y pago de costas procesales. Cuarto, atento al requerimiento efectuado por los representantes del Ministerio Público Fiscal con relación al inicio de actuaciones por la presunta comisión del delito de falso testimonio respecto de Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo, por Secretaría póngase a disposición de los mismos la presente causa, como así también el registro de grabación del juicio a los efectos que estimen corresponder. Bueno, de hecho que se veía en ese último momento cuando uno de ellos se descompensaba y caía desmayado, ¿verdad? Máximo Pablo Thompson. Thompson, exactamente. Uno de los involucrados que más pruebas se pudo vincular a su actuación en esa noche del fallecimiento. Allí paró la lectura de la sentencia porque habían solicitado justamente la presencia de médicos. Según el Código Penal de la Nación Argentina, las personas condenadas a prisión perpetua pueden acceder a la libertad condicional luego de cumplir 35 años de pena y si se cumplen ciertas condiciones, como por ejemplo no volver a delinquir. La pena se extiende 10 años más tarde. Pero atención con este segundo punto. Sin embargo, las reformas de las últimas 2 décadas establecieron un listado de delitos, entre los que está homicidio agravado, entre otros delitos, que no tienen acceso a la libertad condicional. La única vía de excarcelación para quienes tienen penas perpetuas. O sea que en este caso, como bien decías, ellos no van a acceder a la libertad condicional hasta los 35 años. Claro. En las cárceles de toda la República Argentina hay 55.933 personas condenadas, de las cuales 2.489 tienen pena de prisión perpetua. ¿Cuántos? 2.489. O sea que se habla de un 4.4% del total de la población en las cárceles. Esto es según un dato del Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena que se realizó una encuesta en el año 2021. ¿Reciente? Hace poquito nada más, 55.900, casi 56.000 personas y el 4.4% de la población penitenciaria tiene pena de prisión perpetua en la Argentina. La República Argentina, ¿cuánta es la población en la República Argentina? Más de 70, 80 millones. Sí. Bueno, tiene 55.000. Nosotros tenemos una población de 7 millones, 8 millones. ¿Cuánta es nuestra población carcelaria? 15.000. Sí, es mucho más alta. Mucho más alta. Porcentualmente hablando. Porque abusamos de la prisión preventiva, que es la queja principal que se tiene en contra de nuestro sistema judicial. Bueno, decíamos, ¿quiénes son los tres que fueron sentenciados a 15 años? Ayrton Michel Violás, Blas Sinali y Lucas Fidel Pertossi. Pero podrían ser 10 los condenados. Ahora fueron condenados los 8 primeros. Podrían ser 10. ¿Escuchaban ustedes? A Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo. ¿Por qué ellos dos? Por falso testimonio. Mintieron en juicio. Fueron llamados como testigos. Recordemos que Guarino ya fue imputado, detenido incluso, pero tiempo después fue desvinculado de la causa. Y Colazo no, estuvo en el lugar, pero dice que él no recuerda nada. Estuvieron ahí, vieron todo, pero dijeron que no recordaban. Porque todos sabemos que ellos habían estado tomando, como bien decían, desde muy temprano. Sí. Entonces 2 de ellos alegaron que ya no tenían ni siquiera ese nivel de conciencia para poder recordar algo debido a la cantidad de alcohol que consumieron, ¿verdad? Bueno, para el abogado querellante, Fernando Burlando, quien había solicitado cadena perpetua para los 8, al igual que la Fiscalía, está disconforme. Dijo que la justicia, este tribunal fue bastante complaciente. Con los 3. Con los 3. Que tuvieron 15 años, a los que le dieron 15 años de prisión por una actuación secundaria dentro de este asesinato. Ocho condenas es el primer paso
hacia el camino a una respuesta que realmente acaricie el corazón de Fernando. Entendimos siempre que una justicia contemplativa no atienda a las súplicas de una víctima, sino a la contemplación. No solamente vamos a apelar, vemos situaciones, si bien este es el fallo, al momento de evaluar sentencias, creo que no es justicia. Personalmente entendemos que los 3 acusados que se vieron beneficiados con una condena de 15 años es nuestro objetivo de aquí en adelante. Entendemos que lo más importante es que está acreditado el hecho, que como bien sosteníamos desde el principio, la calificación tiene que ver con este acuerdo premeditado de 2 o más personas para matar y también la alevosía. Lo que no se entiende, y por eso ahora vamos a hacer una profunda lectura del fallo, es cómo a estas 3 personas las benefician con la participación secundaria en el ¿Esto fue una justicia débil? Fue una justicia sin lugar a dudas, débil. Fueron 15 jornadas de debate donde lo único que se vio es a una criatura pedir clemencia. Y este tribunal, desde mi punto de vista, tuvo clemencia con 3 acusados de una manera irracional. ¿Con 5 perpetuas también es débil, Burlando? Totalmente. ¿Por qué? Porque lo que merecían los condenados ahora, los condenados sin sentencia firme, era que todos sufran un castigo acorde a precisamente cuál fue su actividad dentro del crimen. Y ni hablar, o sea, de que estamos hablando desde el primer día de prisión perpetua para todos. Esto era un plan, cada uno tenía su actividad. Entonces, determinar una participación secundaria va a ser seguramente lo más fácil de romper para nosotros y de alguna manera generar el equilibrio que necesita la familia de Fernando. Con Fernando nadie tuvo contemplación, nadie tuvo piedad. Y con 3 acusados de esta banda que se encargó de matar cruelmente a Fernando, tuvieron una contemplación que ellos mismos no tuvieron. Bueno, miren, ahí tiene un ejemplo cabal. Tal vez el tribunal, si pudo observar qué es lo que le pasó a Thompson, parece que se desmayó. Sí, se desmayó, sí. Así le pegaron a Fernando, desmayado. Bueno, esto era lo que pasaba en la Argentina, pero nos trasladamos aquí hasta nuestro país, en donde gran parte de la familia de los padres de Fernando, tanto de Silvano como de Cristina, estaban muy expectantes a lo que pasaba en la lectura de la sentencia y también el conocimiento de la condena. Vamos a lo que se vivía en la zona de Carapeguá. Sí, donde otra gran parte de la familia de Fernando Basosa se encuentra también y donde cada año venía de vacaciones. Sí, claro. Estar ahí al lado de mi tía y de mi tío Silvino para darle un fuerte abrazo y de Fernando, descanse en paz ahora, te quiero. Se hizo justicia para Fernando, que descanse en paz ahora. Ahora Fernando ya puede volar en paz, pueda descansar. El corazón de tía Graciela y tío Silvino podrán encontrar un poquito de paz, aunque Fernando ya no va a volver, ya no va a venir a compartir con nosotros, ya no será nada lo mismo ahora, ya nos quedamos solamente con los recuerdos, todos esos momentos que compartimos con él. Y muchísimas gracias al doctor Burlando por acompañar y estar de cerca siempre en todo momento con la familia, con tío Silvino y con tía Graciela. Como dijo acá una de las señoras, ¿verdad? No es lo que esperábamos, pero se hizo una parte se hizo justicia y ahora Fernando ya va a descansar en paz. Y Graciela y Silvino también van a estar un poco más alivianados con esto, porque es algo muy grande lo que les pasó a ellos. Su único hijo ya no está más. Aunque sean los otros, van a ir a visitarle a sus hijos en la cárcel. Pero Graciela y Silvino, aunque se vayan a visitar la tumba, no es lo mismo. Los otros van a abrazar todavía, van a sentir ese abrazo de su hijo. Pero Graciela y Silvino ya no, ya nunca más van a poder darle ese abrazo. Graciela ya nunca más va a poder bailar con su bebé. Es algo muy fuerte. Con Fernando nadie tuvo contemplación, nadie tuvo piedad. Y con 3 acusados de esta banda que se encargó de matar cruelmente a Fernando, tuvieron una contemplación que ellos mismos no tuvieron. Bueno, miren, ahí tiene un ejemplo cabal. Tal vez el tribunal, si pudo observar qué es lo que le pasó a Thompson, parece que se desmayó. Sí, se desmayó, sí. Así le pegaron a Fernando, desmayado. Con Fernando nadie tuvo contemplación, nadie tuvo piedad.
y con 3 acusados de esta banda que se encargó de matar cruelmente a Fernando, tuvieron una contemplación que ellos mismos no tuvieron. Bueno, miren, ahí tiene un ejemplo cabal. Tal vez el tribunal, si pudo observar qué es lo que le pasó a Thompson, parece que se desmayó. Sí. Se desmayó, sí. Así le pegaron a Fernando, desmayado. Con Fernando nadie tuvo contemplación, nadie tuvo piedad. Y con 3 acusados de esta banda que se encargó de matar cruelmente a Fernando, tuvieron una contemplación que ellos mismos no tuvieron. Bueno, miren, ahí tiene un ejemplo cabal. Tal vez el tribunal, si pudo observar. Bueno, contundente es la palabra del abogado Burlando cuando hacía esta conferencia improvisada al salir justamente de este juzgado en la zona de Dolores. A ver, necesito que me ayudes, Mercedes. Estoy buscando dónde van a guardar prisión. Ellos estaban ya en una penitenciaría juntos, pero en un pabellón aparte de la población general, bajo un régimen bastante estricto. 21 horas al día se encontraban dentro de su celda. Acá encuentro una información. Sí, ¿dónde están? Se alojarán en diferentes cárceles de la provincia de Buenos Aires. Es sabido que no cumplirán su condena en la alcaldía número 2 de Melchor Romero, donde permanecieron desde el 13 de marzo del 2020 hasta el pasado 1 de enero. Sí. Esto se debe a que es un lugar para los acusados que todavía no obtuvieron sentencia. A ver, ¿cuáles son los destinos de los condenados? Por un lado se prevé el complejo penitenciario de Campana, dado la cercanía que mantiene la cárcel con la ciudad de Zárate y sus familiares. Claro. La mayoría son de Zárate. Sí. Entre ellas puede encontrarse la unidad número 57 para jóvenes de entre 18 y 21 años, o a las unidades número 21 y 24. Sin embargo, allí solo se podrán alojar a Ayrton Violás, Blas Sinali y Lucas Pertossi por tener una sentencia menor. Los que tienen 15 años. En base a sus penas, Máximo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi deberán ser llevados a una prisión de máxima seguridad. La de San Martín sería una posibilidad. Queda 1 hora en auto desde Zárate. Bueno, como te decía, ellos estaban 21 horas dentro de la celda. Y 3 horas eran las que podían estar realizando ejercicios al aire libre. Pero ese era el momento en el que toda la población penitenciaria ya estaba en sus respectivas celdas, ni siquiera se cruzaban a nivel. Porque dice que recibían más de 10 amenazas de muerte a diario. Y no solamente de parte de quienes estaban dentro de esta penitenciaría, sino gente de afuera que le hacía llegar la información de que podían ordenar su muerte allí con algún otro recluso. La situación de ellos era de extrema seguridad teniendo en cuenta las amenazas. Imagino que en estos lugares también van a guardar ese mismo recaudo. Bueno, lo que se cuestionan es lo que no aceptan, por ejemplo, los reclusos, de que se hayan actuado en grupo contra una persona que ni siquiera intentó defenderse, ¿verdad? Y a quienes impedían que defendiera gente que quería acercarse a la víctima. Ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora del plano local y de lo que pasaba en la zona de Presidente Hayes, porque el juicio para el ex gobernador de Presidente Hayes, el señor Oscar Núñez, y además otros 5 acusados por lesión de confianza, porque supuestamente se desvió 55.000 millones de guaraníes. El tribunal de sentencia lo preside la jueza Elsa García. El seguimiento de la etapa incidental del juicio va a ser este próximo miércoles a las 8 de la mañana. El tribunal ya rechazó pedidos de suspensión y tuvo que dar inicio a este juicio. La Fiscalía no presentó incidentes hasta ahora, así que inició oficialmente este juicio oral para el ex gobernador de Presidente Hayes, Oscar Núñez. Mediante un comunicado y a consecuencia de las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos al expresidente de la República, Horacio Cartes, el grupo Cartes anunció que su titular se apartará por completo de algunas empresas en las que tenga acciones o en las cuales figura como beneficiario final. Su defensa todavía no dio a conocer en cuántas empresas se tomará esta determinación ni a quiénes venderá sus acciones, pero según el abogado Pedro Ovelar, esto tarde o temprano se conocerá.
porque las acciones son nominativas por ley y se deberá comunicar al Ministerio de Hacienda. Hoy también un poco más temprano me decía el abogado Pablo Ovelar de que el señor Horacio Cartes puede puede generar una herencia que no tiene un porcentaje máximo en beneficio de algún familiar o de alguna otra persona. O sea, en concepto de herencia, él puede transferir esas acciones. O sea que los hijos, por ejemplo, se pueden ver beneficiados con esas acciones y ellos son de ahora en más los accionistas, entre comillas, de estas empresas, ¿verdad? Eso puede pasar con los hijos, puede pasar con la hermana, puede pasar con un familiar no tan cercano, como así también con un extraño. Yo le consultaba, ¿acaso nuestra ley no establece hasta un porcentaje máximo en el que uno puede hacer un adelanto de herencia porque el señor se encuentra vivo todavía, ¿verdad? Y me dijo que no, que la ley no establece un porcentaje. Así que él no puede... Para lo que establece es cuando somos varios los herederos. Sí. ¿Hasta qué porcentaje? Que es el 25%. Claro. Que creo que son... Que me puede adelantar a mí, porque vos podés venir después a reclamar. Y creo que hasta 6. Hasta 6 herederos. Bueno. Bueno, vamos a hablar de los hechos más denunciados según el Ministerio Público. Según datos de la Fiscalía, de enero a diciembre del 2022, ingresaron 6.153 denuncias de presuntos hechos punibles contra niños, niñas y adolescentes en hechos de abuso infantil, maltrato a menores y estupro. En lo que respecta a la Comisión de Hecho Punible de Abuso Sexual en Niños, en el 2022, en enero hubo 216 casos, en febrero 218, en marzo 256, en abril 226 y en mayo, escuchen esto, 418 denuncias de presunto abuso sexual en perjuicio de niños. Hablemos ahora del clan Ferreira y de este juicio que se postergó, por lo menos el inicio de este juicio oral que se tenía previsto arrancar hoy lunes para Justo Ferreira como apoderado y encargado legal de La Razón y Medic. Finalmente va a arrancar el 17 de abril debido a la superposición de juicios orales en el Tribunal de Sentencia. Recordemos que tanto Ferreira como su hija y varios otros funcionarios de la aduana fueron imputados por el contrabando de 50 camas hospitalarias y también la elaboración de documentos falsos y asociación criminal. Esto en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Según la acusación de la Fiscalía, estas personas habrían creado un esquema mediante el cual cometieron fraude al Estado paraguayo. Las personas acusadas en esta causa son Justo Ferreira, como apoderado, ya bien les decía, de Insumos Médicos S.A., también él es el apoderado de Metaway S.A. y Glasgow S.A. También está imputada Patricia Ferreira y algunos funcionarios de aduanas, que son Guillermo Molinas, Joel Olmedo, Carlos Alberto Gamarra y Gustavo Adolfo Acosta. El juicio que tendría que arrancar ahora este mes pasó para abril entonces. El doctor Emiliano Rolón Fernández, quien el próximo 10 de marzo asumirá la Fiscalía General del Estado, presentó hoy renuncia como integrante del Tribunal de Apelaciones en lo penal. De esta manera deja 27 años de magistratura. La nota de renuncia la presentó ante el presidente de la Corte Suprema, el doctor César Diesel. Tenés luz en tu casa, estás utilizando el servicio, pero no estás pagando la cuenta a fin de mes. Se verificaron algunas conexiones clandestinas con 90 funcionarios de diferentes agencias de la ANDE que se encuentran ejecutando algunas intervenciones para normalizar aquellas conexiones que se consideran clandestinas. El objetivo es regularizar los suministros de quienes están en mora. El operativo se está llevando a cabo de manera simultánea en diferentes ciudades del departamento del Alto Paraná.
Los trabajadores que prestan el servicio de delivery no van a pagar el estacionamiento en Asunción. Incluso desde la propia Municipalidad de Asunción ven con buenos ojos esta posibilidad. Según comentaron desde el gabinete de la Municipalidad Capitalina, existe una propuesta, aunque se sigue conversando al respecto, ya que propondrían algunos requisitos, como ser la habilitación de la motocicleta en Asunción, un punto con el que no estarían tan de acuerdo los integrantes del sindicato de delivery. Recordemos que desde mayo o junio va a empezar a regir el estacionamiento tarifado. En el caso de los motociclistas, abonarán 2.250 guaraníes, es decir, el 50% de los 4.500 establecidos por los automovilistas o para los automovilistas por cada hora de estacionamiento en Asunción. Importante pedido el que se hace a los padres. Cuando cuidamos a los chicos tenemos que tener algunos ítems completos, sobre todo si esto se relaciona a su salud. El programa ampliado de inmunizaciones ya implementó a partir de este mes, el de febrero, un nuevo esquema de vacunación. Este esquema está aprobado por el Comité Técnico Nacional Asesor de Inmunizaciones. Esto se da luego de que se confirmaron casos positivos en nuestro país de sarampión y la preocupación por casos en los países vecinos en donde se registran mayor cantidad de números positivos. El fin de esta campaña es generar una protección eficaz para los niños y las niñas. Hay nuevas fechas, nuevos meses en donde se tiene establecida la colocación de estas vacunas. Fíjense cuál es el nuevo calendario, el nuevo esquema de vacunación en los niños para que estemos al día y podamos completarlos y ellos gocen de buena salud. Esta noticia es importante para los que están buscando un puesto de trabajo. Es que el Ministerio del Trabajo justamente informó de la existencia de 91 vacancias en el sector privado. Los interesados pueden postularse en la página web del Ministerio o de forma presencial acudiendo a la sede del Servicio Público de Empleo que está ubicada en Perú y Río de Janeiro. Perú y Río de Janeiro, de 7 de la mañana a 15 horas. Entre las vacancias disponibles se encuentran, por ejemplo, operador de telecobranzas, pintor, plomero, cajeros, cocineros o mozos, entre otras vacancias, en Asunción y Gran Asunción. Así también en Luque se encuentran disponibles 25 puestos y 14 en el resto del país. Adultos mayores que se ven beneficiados con estas últimas nuevas disposiciones. Porque al cierre de enero se incorporaron un total de 5.652 adultos mayores en situación de vulnerabilidad al programa de pensión alimentaria, que es administrado por la Dirección de Pensiones No Contributivas del Ministerio de Hacienda. Más de 5.000 nuevos adultos mayores entonces empiezan a cobrar una platita que guarda relación con la pensión alimentaria mensual. Y vamos a reiterar esta información. El 8º feminicidio en lo que va de este año 2023. Apenas pasó el primer mes del año y ya son 8 los casos de feminicidio. Esta vez en la compañía Ecuadoré de Luque, un hombre de 87 años acabó con su mujer de 62 años a mazazos, a martillazos. Y algo común, Aníbal, que no solamente se registra en este caso en la zona de Luque, sino en muchos otros, en donde finalmente el victimario intenta quitarse la vida. Sí, se infligió varios cortes en los brazos, a la altura del cuello, perdió mucha sangre, pero eso, sin embargo, no le provocó la muerte. El hombre ahora está internado en el hospital regional de Luque. Decía el médico, uno de los médicos tratantes, que este hombre se quita todas las vías, todo el suero, sí, se arranca toda la medicación que le están suministrando de esa manera. Aparentemente esta persona tendría problemas psiquiátricos. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal Jorge Escobar. Un vecino del lugar pasa por la vivienda de esta señora, que funciona en su vivienda una despensa, y ve el cuerpo tendido, ¿verdad? Aparentemente con rastros de sangre, ¿verdad? Porque desde la vereda se puede ver el interior
la despensa, ¿verdad? Entonces inmediatamente personal policial acudió al lugar y efectivamente constató esa versión del testigo, ¿verdad? De que una señora o la dueña de la despensa estaba en el suelo tendido con rastros de sangre, con una herida importante en la zona de la cabeza y del rostro. La fiscalía se constituyó con el médico forense, el doctor Gustavo Mesa, quien ante la inspección, ¿verdad?, diagnosticó la causa de muerte probablemente como un traumatismo de cráneo grave que ha sido producido por una herida con un elemento contundente. Los vecinos decían de que la señora tiene un esposo, ¿verdad?, y que en ese momento no estaba. Ya también llegó la hija de la señora y con familiares ya de la víctima pudieron ingresar a la vivienda, nota de dependencia, encontrando en una de las habitaciones al esposo, ¿verdad?, también herido, ensangrentado y con un cuchillo al lado, ¿verdad? Y el señor está en la urgencia actualmente del Hospital General de Luque, ¿verdad? La fiscalía se constituyó ahí al lado en la urgencia y pudo, ¿verdad?, visualizar las heridas de este señor, que eran en el cuello, una herida importante, y también en los brazos, ¿verdad? Posterior a eso, la fiscalía se constituyó con el personal criminalística hasta la casa y donde pudimos incautar en el lugar, ¿verdad?, un mazo ensangrentado que tendría una base de 1 o 2 kilos de peso con un mango de madera que, conforme a las características de las heridas restringidas, podría haber sido el elemento contundente que se pudo haber utilizado para el hecho. Será imputado, ¿verdad?, pero la edad, ¿verdad?, de 87 años, seguramente vamos a ver algún tipo de medida que no sea la de su traslado hasta una penitenciaría. Claro, 87 años, es una persona de avanzada edad, si bien tuvo la fuerza suficiente para matar a mazazos a su señora, en este momento se encuentra en una crisis y no quiere ser atendido. Le pide inclusive al personal médico del hospital de Luque, en donde se encuentra internado, que le dejen morir. Por eso hacía lo que decías, que se arrancaba las vías porque no quería ser medicado. Eso explicaba el doctor Javier Duarte, el director del hospital. Vamos a escucharlo. La paciente llegó todavía acá con signo de vida, llegó a las 20-40 horas, tenía heridas cortantes en todo el cuero cabelludo, en miembros, o sea, tenía muchas heridas cortantes y también tenía un traumatismo craneal por una fisura. Fue llevada, se le colocaron vías, fue transportada a la tomografía, donde llegó acá con presión 80-60, taquicárdica, inestable, se encontraba sangre por toda la vía aérea. Después de 20 minutos de llegada acá, presentaba paro cardiorrespiratorio. Se le realizó la maniobra de resucitación cardiopulmonar, pero lastimosamente fallece, ¿verdad? La causa sería múltiples cortes y traumatismo en la cabeza, ¿verdad? Sufrida aparentemente por la persona que se indica como la pareja sentimental, que es Dionisio Civil, ¿verdad? Él está hasta ahora con nosotros. Él sufrió, aparentemente se autoinfligió heridas. También tiene heridas cortantes en el brazo, en la región del tórax y en la región del cuello, pero no revisten gravedad. Está una persona que no está colaborando para que se realicen, le ponemos los sueros, le pasamos el antibiótico, el analgésico, y no está dejando hasta hoy, desde ayer hasta hoy, que se le pueda suturar las heridas. Actualmente se está negando a recibir tratamiento para las heridas cortantes, que no son muy grandes ni profundas, y esa es la situación actual de Dionisio. Esta mañana se va a solicitar eso para ver en qué se puede ayudar más con esa situación psiquiátrica. Va a permanecer hasta que su situación sea estable, y cuando ya se hagan todos los tratamientos va a ser puesta a disposición ya sea de la justicia o de la comisaría. Un español que llegó a Ciudad del Este para encontrarse con un hombre terminó siendo asaltado y obligado a realizar una millonaria transferencia bancaria. El extranjero fue golpeado y tuvo que lanzarse al río para sobrevivir a los asaltantes. Por asesinar a Fernando Báez Sosa, 5 de los acusados recibieron la prisión perpetua y otros 3 estarán 15 años tras las rejas. Por unanimidad, el Tribunal de Dolores condenó a los 8 rugbistas. Se informó que cuando se implemente el estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción, el consorcio Parsin no cobrará a trabajadores en moto deliveries.
Con casi 2.000 muertos en Siria y Turquía, los países de la Unión Europea han puesto ya en marcha operaciones de ayuda. Tras el terremoto de 7.8 en la escala de Richter, comienzan los envíos de ayuda internacional. La Premier League de Inglaterra acusó este lunes al club Manchester City de irregularidades financieras en sus cuentas en un periodo de 9 temporadas consecutivas. Se habla de importantes irregularidades financieras en Manchester. Faltan 4 minutos para que sean las 6 de la tarde y vamos a la noticia deportiva. Reiteramos esto. Chiqui Arce, Francisco Chiqui Arce, dejó de ser técnico de Cerro Porteño. Y se dio a conocer a través de la página de Twitter del club hace minutos nada más este comunicado oficial en donde el club Cerro Porteño comunica que en la fecha se ha dado por finalizado el vínculo con el profesor Francisco Arce y su cuerpo técnico. Agradecemos por todo su trabajo en nuestra institución y así también por los campeonatos obtenidos en este segundo ciclo en el club. Aquel título en medio de la pandemia de la Apertura 2020 y el milagroso título del Clausura 2021. Destacamos el gran amor con el que ha trabajado a lo largo de estos años, representando los colores y el escudo de nuestro amado club. Mucho éxito y lo mejor en tu próximo desafío. Barrio Obrero siempre será tu casa, profe Chiqui. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién va a venir? Diego Gavilán. Ya se tiene de té interino. Y claro, alguien se tiene que hacer cargo. Pero está caliente todavía esa silla. Y sí, pero... ¿Quién? Diego Gavilán, ahí está. Ah. Feliz cumple, Pamperito. Él estaba, creo que, encargado del equipo que va a jugar a Libertadores, los juveniles. La sub-20 creo que va a jugar ¿Estaba la ya en Libertadores. Cerro? Sí, él está en Cerro. Con la reserva salió campeón el año pasado. Y... ¿Pero va a ser interino? Interino eterno. Provisorio eterno. Provisorio eterno. Bueno, lo que se sabe es que a Chiqui Arce y a su equipo lo sacaron desde el principio del año que vienen arrastrando un problema con la dirigencia. Y bueno. ¿Qué tipo de problema? Eso van a hablar los entendidos en deporte, ¿verdad? Pero se tiene prevista una conferencia de prensa, Aníbal. O sea, esto... ¿Se va a dar alguna explicación? Todavía no se anunció nada, ¿verdad? No, hay una actualización sobre eso en su página de Twitter en donde mucha leímos gente este festeja, comunicado. ¿verdad? Otra gente dice que está mala decisión, no porque... sino más bien porque ya empezó el campeonato, pues. Claro. No, ahora una fecha, después un partido tras otro. Ahora tenés Guaraní y después tenés Copa. Sí, muy poco tiempo para trabajar tiene cualquier otro profesional que encare este nuevo desafío, ¿verdad? Bueno. El Tata está libre. No, pero el Tata está... Él está en la elite. Otro level es ese sueldo. ¿Ah? Bueno. El Tata tiene un cero más en su cachet. Sí, en vez de 10.000, 100.000. No es que no lo valga, ¿verdad? Sino que... Para nuestra economía ya ese cero hace demasiada diferencia. Bueno, vamos a esperar a ver si se anuncia alguna conferencia para conocer más datos de la razón por la que se dieron las cosas así. El Chiqui ya no es DT de Cerro y ahora interina Diego Gavilán.
Es la manera en la que terminaba esta fiesta patronal que contó con la presencia de muchísimos pobladores de la zona de Itá, que al costado de la ruta nada más, con botellazos, golpes de puño, se tiraron todo objeto que encontraron y al final un hombre termina cayendo de una manera sumamente violenta. Fiscal Daisy Sánchez, ¿cómo está? Muy buenas tardes a la audiencia de C9N. Gracias, fiscal, por atendernos. Se armó una batalla campal allí en la zona de Itá luego de esta fiesta patronal. ¿Qué se sabe de los que protagonizaron esta pelea? Nosotros, en mi unidad, a mi cargo, había solicitado a la Policía Nacional el día de hoy para que sean correctamente identificadas todas esas personas que se pueden ver en el video, como también me han proporcionado otro video momentos antes del hecho donde estaban compartiendo, entonces para que se haga una comparación de quiénes estuvieron con sus nombres y de esa forma poder individualizarlos y investigar por el hecho de perturbación de la paz pública, porque si bien es cierto, el día de hoy la policía de la comisaría número 12 de Itá me proporcionó todo lo acontecido, todas las averiguaciones pertinentes que ellos hicieron y por resolución mía calificado, subsumido el hecho en el artículo 234 del Código Penal, que es perturbación de la paz pública. Porque si realmente ese artículo habla en dos facetas, de que el inciso primero se menciona de que hasta 5 años y si el agravante sería hasta 10 años y en ese caso si existen algún tipo de armas que hasta el momento no hemos visualizado ningún objeto contundente, pero para que las personas entiendan de que estos hechos están sancionados dentro de un artículo, está tipificado y bueno, esa es nuestra tarea ahora para identificar a estas personas. Usted tiene un video, fiscal, de minutos antes, aparentemente, de esta pelea, en donde ellos estaban todos juntos. O sea, se podría decir, pasaron de la amistad a la violencia. Sí, realmente no sé quiénes son, pero al que le puedo ver directamente es al joven de remera roja que cae al suelo. Él estaba también en el grupo. Ese joven de remera roja, ya que usted lo menciona, ¿qué se sabe de él? Porque él sufrió un golpe muy fuerte y cae al piso, pero desplomado. Sí. Incluso se llegó a decir que él falleció y que eso totalmente está descartado. Él está bien, tuvo un golpe en la boca, alrededor de la boca. Fue atendido recién, voluntariamente él se fue al hospital. Él mencionó a la Policía Nacional que se fue al hospital en horario de la madrugada posterior al hecho, o sea, amaneciendo lunes sería. Y el video que se ve es que nosotros estuvimos esa madrugada recorriendo porque había fiesta patronal en el Esportivo Iteño. Sí. Y entonces estuvimos haciendo control y la policía se quedó en la zona de la ciclovía hasta las 7 de la mañana haciendo despliegue. Después esto ocurre a las 8 de la mañana, recién en el kilómetro 34 ya. Bueno, 8 de la mañana también, ¿verdad? Ya a esa hora cualquier cosa podía pasar. ¿Se registra algún herido de gravedad? ¿Usted tiene conocimiento sobre eso? Ningún herido de gravedad. Sí tenían hematomas. Yo ya solicité también al hospital para que nos provea de algún informe, pero según la policía, ellos tienen todo hematomas de puños, algunos cortes de botella y esas cosas que justamente al Departamento de Investigaciones también pedí que nos coadyuven la tarea investigativa a fin de identificar a estas personas y poder identificarlos de esa manera y de esa manera también que sepan que esto está prohibido hacer y que realmente fue una perturbación de la paz pública. Gracias, fiscal, por su tiempo. Muchas gracias a usted. Daisy Sánchez, la que intervino y está haciendo las investigaciones con relación a este grupo de jóvenes que primero estaban tomando todos juntos, eran amigos, así terminaron. Fíjate, Mercedes, con un botellazo en la cabeza. Sí.
Y venimos repitiendo No, esto. este de rojo, al de rojo comía no cuando le toman el mandan a ejemplo de Mimi, lo que hoy, por ejemplo, estos chicos que recibieron una pena perpetua, 5 Sí. ellos y otros a 15 años cada uno. Y todos los moquetes, todas las peleas. Mínimo 5 contra 1. Sí, peleas en grupo contra una sola o dos personas. Pero esto, ya decía la fiscal, a las 8 de la mañana pasaba esto. Ellos estaban de la noche anterior. Y tenés que estar prácticamente 12 horas de estar dándole al trago, ¿verdad? Sí. Mira cómo queda el de remera roja, ¿ves? Tieso, inconsciente. Como ya vi un meme, a mimir. A mimir, sí. Bueno, vamos a hablar de otro incidente. Lambaré. Esto fue en Italo que le he mostrado. Esto en Lambaré. Sí. Y estuvimos conversando la semana pasada ya con uno de los agredidos. Y hay 2 personas que ya se presentaron, ya se entregaron. Se pusieron a disposición del Ministerio Público. En este caso no solamente hubo golpes de puño, sino también hubo robo. Porque mientras un grupo pegaba a estos jóvenes que no son muchos, mirá el que está en el suelo, ya está en el suelo, rendido. Y le siguen pegando el de remera roja, el de remera roja, el de remera oscura y el de remera blanca. Las mujeres o algunas chicas que estaban en el grupo aparentemente se encargaron de llevar pertenencias personales de los agredidos. Sí. Mochila, la ropa de uno de los agredidos que era un personal militar, un docente también que le desaparecieron sus cosas y todo empezó, ¿sabes cómo? Con un piropo a una de las chicas. Exactamente. Vamos a escuchar lo que decía el fiscal Casaccio. Básicamente tenemos individualizado, según el circuito cerrado que contaba la estación de servicio, ya a 5 que participaron de la Gresca como agresores de Marcelo Silva y otros amigos. Entre ellos le tenemos a Miguel Alejandro Chávez Mongelos, de 32 años, y Francisco David Amarilla Delgado, de 23 años. Este fue detenido anoche en una discoteca en la zona de Las Carmelitas. Y el primero que te mencioné, Miguel Alejandro Chávez, se presentó hoy a declarar en una indagatoria. Ambos ya están detenidos, imputados, y pesa orden de detención para las otras 3 personas. De las declaraciones que estamos tomándoles, se colige de que participaron en un vehículo 8 personas, de las cuales son 6 del sexo masculino y 2 señoritas que le acompañaban a estos varones. El hecho se produjo en circunstancias muy confusas, porque vemos realmente las imágenes donde hay mucha violencia, hay muchos partícipes también. Según declararon estas personas, ellos eran más que 8 y no les conoce al resto. Las personas que parece ser, según el video, se sumaron más gente, pero según ellos dicen, ellos no sustrajeron nada, sino fueron otras personas que estaban ahí y aprovechaban las circunstancias de la Gresca para aprovechar y levantar esos objetos como mochilas, celulares, etcétera. La víctima en este caso les denuncia a ellos como actores del hecho punible de sustracción o hurto grabado, y nosotros estamos ahí contrastando las declaraciones en las indagatorias, las testificales. Ahora tienen que venir los playeros también, tuvieron en el momento del hecho. También vamos a escucharle a las personas las damas que han acompañado, se van a presentar, me dijo el abogado. Y vamos a ir esclareciendo un poquito el móvil y las circunstancias en que ocurrió todo esto. De hecho, es muy evidente en las imágenes el grado de violencia que se ha aplicado en esta causa. Realmente tuvimos un verano bastante violento, ya con feminicidio, homicidio, y ahora, gracias a Dios, no pasó a mayores. Estamos hablando del informe médico vamos a someter a un peritaje el informe médico a los efectos de ver si es lesión o lesión grave, porque se adecua y tiene distintos tipos de sanciones. Se tiene que sancionar, como dice el fiscal Casaccio, todo esto. Hay que ponerle freno a esta situación. Ya identificaron a muchos de quienes participaron de esta pelea y no solamente lo vinculan con este caso ocurrido en Lambaré, en esta estación de servicios. Porque ya estuvieron también protagonizando incidentes en el interior de esta discoteca en San Lorenzo, Chechos. Son los mismos. Dicen que sí. Son los mismos, Aníbal, que evidentemente tienen la costumbre de pelearse. Y es lo que desde arriba esto están lanzando cosas, ¿verdad? Este es un video que fue grabado
de lo que ocurría en una noche de fiesta que termina así, con los mismos protagonistas de la pelea en la vía pública, también peleándose en una discoteca, en un local nocturno. ¿Hábito? ¿Mala costumbre? ¿Y la falta de sanción? Sí, así mismo. Porque si no, parece también. Complejo Checo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar nuevamente de este caso que involucra a estos otros 8 jóvenes que hoy recibieron su condena. Hablamos de lo que pasaba en Villa Gesell hace 3 años y que terminaba en el juicio oral hoy en el juzgado de Dolores. Este es uno de los principales protagonistas de aquella golpiza según las pruebas presentadas. Hablamos de Máximo Tosen. Condenado a cadena perpetua. La perpetua en Argentina es hasta 50 años. Esto fue modificado en el 2004 mediante la ley Bloomberg. Otro condenado a perpetua. ¿Recuerdas el caso Bloomberg? Sí, conmocionó. Sí. Ciro Bertozzi, también condenado a perpetua. Son 5 los condenados a cadena perpetua. Otro de ellos es Enzo Comelli, también. Perpetua. Perpetua. Matías Benicelli, también condenado a perpetua. Luciano Bertozzi. Son hermanos los Bertozzi. Sí. A perpetua también. Y primos. Y un tercero. Sí, otro Bertozzi. Lucas Bertozzi es el primo. Aquí están los que fueron condenados a 15 años. Blas Sinali. Todos, Aníbal, tienen entre 23... Sí, 21 años. y 23 años. Sí, porque en ese momento tenían todos 18, 20 años. ¿verdad? Lucas Bertozzi, también a 15 años. Y Ayrton Violás. Mira la cara de jovencito que tiene. Sí. 15 años. Estaban diciendo, ellos ya tienen 3 años en prisión. Sí. Con unos 5 años más ya podrían pelear una salida transitoria. Una medida. Sí. Y eso es lo que indigna a tanto la Fiscalía como el abogado querellante, quienes dicen que van a apelar. Sí, hablan de una justicia complaciente. Bueno, vamos de vuelta hasta Dolores. Ahí está Fernando Dorigoni, nuestro colega, quien estuvo en vivo en directo dándonos todos los detalles de lo que fue la lectura de esta sentencia. Fernando, de vuelta contigo, buenas tardes. Hola, ¿cómo están, colegas? Buenas tardes. Un atardecer de un día realmente muy agitado aquí en la ciudad de Dolores. Arrancó muy temprano y realmente lo que tiene que ver con lo que vinimos a ver, a escuchar, que fue el fallo del tribunal por el crimen de Fernando Báez Sosa. Duró minutos. La realidad es que duró minutos. Todo lo demás fueron las implicancias, las de antes de escucharlo y lo que pasó después. Como ustedes decían, una de esas cuestiones tiene que ver con la disconformidad por parte de la querella del estudio de Burlando y también de los papás de Fernando, que a pesar de eso, sienten en algún lugar que Fernando puede descansar un poco mejor en paz hoy que antes, que ayer y que los días anteriores. Pero bueno, fue un día realmente muy movido. Las sentencias fueron divididas, como ustedes bien lo dijeron hace un ratito. 3 de ellos fueron imputados como coautores
del homicidio doblemente agravado por alevosía y premeditación y fueron condenados a 15 años de prisión, mientras que 5 fueron condenados como autores de ese mismo crimen y se les dio la pena de prisión perpetua. Los penados, los condenados, debemos decir, no los acusados, como dijimos hasta hace unas horas atrás, ya están en viaje hacia el penal de Melchor Romero, donde esperaron estos 3 años el inicio del juicio oral. Es lo que estuvimos esperando durante 3 años y me siento tranquila y tengo un poco de paz y sé que mi hijo va a descansar. Hoy sentí que Fernando sonreía y le dejo que pueda volar y yo seguiré luchando porque esto recién empieza. Graciela, cuando vio a Thompson que se desmayó, ¿qué sintió? Gracias. La verdad que no sentí nada. Era imposible que pueda sentir, siendo que él fue el principal que asesinó a mi hijo. Hay un desahogo, Graciela. Siente que finalmente se pudo desahogar después de tanto tiempo, días de juicio, tantas situaciones complicadas con la familia. Sí, la verdad que sí, me siento, por lo menos, tengo un poco de paz en mi corazón porque tenía también miedo que no le den perpetua a todo esto, aunque estaba muy confiado en nuestros abogados, también en los fiscales, y por suerte se pudo hacer justicia por Fernando y que mi hijo realmente pueda descansar en paz. Graciela, ¿qué le diría a Fernando Báez ahora, a su hijo? ¿Qué le diría en este momento? Que lo extraño, que lo voy a extrañar siempre, pero que lo dejo volar para que él pueda también descansar en paz. Que trataré de ser fuerte y seguir como pueda mi vida. Fuerza, doña Graciela. ¿Puede ser una pregunta de Karina Masur? Bueno, ahí se cierra la entrevista a Fernando con la señora Graciela, obviamente conmovida por toda esta situación, y ya decías vos, a partir de ahora Fernando puede encontrar un poco de paz, un poco de alivio ahí en su tumba. Con qué poquitas palabras Graciela nos conmueve, ¿no? Porque realmente yo estaba escuchando este audio que fue hecho hace menos de 10 minutos en la puerta del departamento, donde ellos se están pareando aquí, hasta dentro de un ratito, porque ya se van hacia su domicilio, y lo estaba escuchando con atención y me emociona, realmente me emociona escuchar a esa mamá que le dice: te extraño. Claro, a ella nunca le van a devolver a su hijo, su bien más preciado. Exactamente. Ellos, tanto Graciela como Silvino y todos los allegados de Fernando, llevarán una condena perpetua, un dolor perpetuo, mientras que 5 de los 8 van a cumplir una condena, una sentencia perpetua. Bueno, ya se sabe, Fernando, dónde irían, porque se está mencionando en los medios argentinos que irían al centro penitenciario de Campana, por lo menos los 5 condenados a perpetua. Bueno, eso todavía no está definido. De hecho, Burlando hace un par de horas nos dijo eso lo va a definir el servicio penitenciario bonaerense, y la realidad es que hay que ver, porque aquí es muy probable que sean separados quienes cumplen una condena por el crimen más grave, los que cumplen la condena por prisión perpetua, podrían ir a un penal, mientras que los coautores podrían ir a otro penal. Algunos deberían probablemente ir a una cárcel de máxima seguridad. Pero después van a venir los pedidos de la defensa para ver cuestiones que tienen que ver con cercanía con la familia y demás. Y el servicio penitenciario bonaerense, que no la tiene fácil porque tiene todas cárceles superpobladas. Así que eso todavía está por definirse. Todavía no está definido. En los próximos días seguramente conoceremos cuál es el paradero de cada uno de ellos, sin contar que también entra en discusión este régimen que ellos tenían de cuidado, de resguardo físico, por lo cual se manejaban a contraturno del resto de la población carcelaria. Es decir, salían al patio los horarios que el resto no salía por una cuestión de cuidado físico personal. Bueno, hay que ver hasta dónde continúa
este régimen que venían cumpliendo, este cuidado que les brindaba el servicio penitenciario. No solo a ellos, sino a todos los que están más o menos en las mismas condiciones, ¿no? Bueno, Fernando Dorigoni, un placer, muchísimas gracias, excelente trabajo ahí desde la República Argentina, desde Dolores, con todos los detalles de este juicio emblemático, ya sea para ustedes los argentinos como también acá para los paraguayos. Así lo sentimos, ha sido un gusto informarles a toda la República del Paraguay. Abrazo grande, amigos. Igualmente. Vamos a hablar de lo que pasaba en Pedro Juan Caballero y de cómo en un segundo la vida de Ruama había cambiado. Ella fue víctima de una bala perdida. Está internada en el Instituto de Previsión Social aquí, ya en la capital. Pero después de 2 semanas de estar en una situación bastante complicada, hay una noticia positiva y muy favorable que habla de su evolución. Ella despertó. Los doctores dicen que ella nos siente y nos escucha, ¿verdad? Lo que ella todavía no hace es conectarse con nosotros, ¿verdad? Pero sí, ella siente cuando estamos allí con ella, estamos hablando con ella, ella siente todo eso, incluso ella llora y nosotros tratamos de calmarle y decirle que ella esté tranquila, ¿verdad? Que todo eso va a pasar y que ella va a estar bien porque ella es una guerrera, ella es fuerte. Ahora, por ejemplo, lo que se esperaba era que ella se despertase, que consiguiese toser, tragar su saliva y todo eso ella está haciendo, ¿verdad? Y aparte, ahora que ella abrió los ojitos y está despierta, ahora ellos le van a evaluar, a ella ver los daños que causó el proyectil dentro del cerebro y a partir de ahí ver el tratamiento que se le va a aplicar a ella, ¿verdad? El tratamiento para que ella pueda, como dice mi esposo, rehabilitarse, poder volver a movilizarse y todo lo demás. Mueve los bracitos, no levanta todavía los brazos, pero hace pequeños movimientos, las piernitas, los deditos, la cabeza, bosteza incluso, ¿verdad? Cuando nos llamaron, a nosotros nos pidieron autorización para ingresar en la casa y tomar la foto, hacer el peritaje completo y se corroboró que sí era una bala perdida, que había caído por el techo y todo lo demás, ¿verdad? Pero hasta allí. Nosotros no recibimos llamada de nadie más, nadie nos pone al tanto de nada. Me imagino también yo por la delicadeza del tema en estos momentos, ¿verdad? Pero no sabemos si la investigación sigue un curso o si paró o se quedó allí. La verdad que yo no sabría decirte eso porque no maneja. Sí, exactamente. Desde que vinimos nos volvimos a Pedro Juan y estamos desconectados de lo que pasa allá. Eso es lo que anhelamos, que podamos volver a nuestra querida ciudad en pocos días. Sí, nos da mucha esperanza y nos da mucha, que nuestra fe en Dios crece aún más todavía porque el sábado anteayer mi hija se despertó después de 14 días. Es un motivo de mucha alegría, de mucha emoción para nosotros, ¿verdad? Y a partir de ahora es lo que ellos estaban esperando, que ella se despierte. Ahora que ella se despertó, ahora viene el proceso de rehabilitación, ¿verdad? Van a empezar a van a hacer la fisioterapia, la fonoaudióloga también va a empezar a venir a evaluarle. Y esta etapa ahora va a ser la etapa de rehabilitación, de su reacción, a ver cómo reacciona, va evolucionando, ¿verdad? Y comienza una nueva etapa para nosotros ahora. Inmensa fue la alegría de verla a mi hija ya despierta, abriendo los ojos, porque una cosa es verla a tu hija toda entubada, sin abrir los ojos ahí, ¿verdad? Por más que vos sepas que está viva. Pero otra cosa totalmente diferente es cuando le ve a ella sin los aparatos. Se nota que ella está evolucionando, ¿verdad? Está avanzando, está reaccionando bien a los medicamentos mismos también. Su corazoncito está trabajando bien. En fin, gracias al Señor estamos avanzando. Todo un país, ¿verdad? Todo el territorio paraguayo está en oración por ella. Allá en mi ciudad, así que con mucho más razón. Allá en Pedro Juan Caballero, toda la ciudad se conmovió. Fue algo muy, muy grande, ¿verdad? Lo que pasó también. Lo que Dios está haciendo a través de la vida de mi hija es algo muy grande también. Vamos a hablar del caso del asesinato del ex fiscal antidrogas, como así también ex fiscal de Seguridad Interna, Javier Ibarra, ex viceministro, digo bien. En el marco de las investigaciones que busca esclarecer mucho más todavía el asesinato de Javier Ibarra,
Se confirmó que la bala percutida pertenecía al arma calibre 22 propiedad del ex viceministro. El arma había sido sustraída por Óscar Caballero, imputado como presunto autor del hecho, y fue entregada por el testigo de la causa. Otras armas de fuego que habían sido colectadas de la casa del ex fiscal también fueron sometidas a peritaje. En tal sentido, con relación al arma homicida, el informe de criminalística revela que la evidencia levantada, la vaina percutida y servida en la escena del crimen, pertenece al calibre 22 que acabó con la vida del ex viceministro. Las evidencias también fueron sometidas a las pruebas del sistema IBIS para determinar si las muestras guardan relación con otro hecho. Sin embargo, no existen registros. En torno al caso fue imputado, recordemos, Óscar Caballero Salman por el hecho punible de homicidio doloso, hurto especialmente grave y robo con resultado de muerte. Recordar que el titular de esta investigación es el fiscal Gerardo Mosqueira, con la ayuda de sus colegas de crimen organizado Andrés Arriola y el de la unidad a cargo de Julio Ortiz, de la unidad penal de San Lorenzo. Ahora, ¿qué pasó del pedido de informe a la superintendencia acerca del seguro de vida de Javier Ibarra? ¿Qué pasó? ¿Se tramitó o no? Sí, absolutamente. Se presentó y absolutamente ni un seguro reconoció tener una póliza a nombre de Ibarra, supuestamente. ¿Existe? ¿Ya se manifestó alguna aseguradora? ¿El fiscal confirmó esto? Y él nos había dicho en su momento, te estoy hablando de hace por lo menos 3 o 4 semanas atrás, más. Dijo, hasta ahora ninguna aseguradora se manifestó, pero seguían esperando. Ese documento tiene que ser remitido por la Superintendencia de Seguros, si es que efectivamente se tramitó, al fiscal Gerardo Mosqueira. Vamos a revivir lo que se disfrutaba durante el fin de semana. La primera noche del carnaval en Encarnacieno fue realmente mágica. Una noche llena de color, de alegría, de buena música, en donde se disfrutó en Encarnación, en el Sambódromo, de una noche espectacular. Y continúa, ¿eh? Prepárense para todos los sábados del mes de febrero. Repasemos lo que ocurría el sábado pasado. Hoy acá con un marco impresionante, con gente que se está divirtiendo, con marcas que apostaron a la realización de este evento. Vos podés ver palcos hermosos de todos los lugares gastronómicos de nuestra ciudad que apostaron, de empresas inmobiliarias, financieras. Contento con el apoyo, Marian, que recibimos, con el apoyo del SNT, de todos ustedes, porque creo que fueron ustedes artífices de este éxito en la promoción de un evento que hoy con la tecnología permite que vos podés comprar de la comodidad de tu casa en cualquier parte del mundo. Billy Gervasio, rey momo del carnaval en Encarnacieno. ¿Qué te parece esta primera noche, Billy? Espectacular, volvimos con todo después de la pandemia y ustedes ya son testigos de lo que es la fiesta acá en el Sambódromo. Laura, estás hermosa. Muchísimas gracias, Marian, y realmente demasiado feliz por al fin haberse lanzado en la primera noche y estar viviendo este sueño maravilloso. ¿Cómo te sentiste frente a la presentación a los miembros del jurado? Y realmente muy contenta por lo que pude dar, muchísima energía, muchísima fuerza y por sobre todo el cariño del público que estoy sintiendo, y eso me llena el corazón de verdad. ¿Cómo le decimos a la gente que se perdió esta primera noche de carnaval para que vengan en las próximas? Les avisamos, están advertidos, todavía tienen 3 fechas para venir a disfrutar de estos shows increíbles que preparamos con todos los clubes, en especial con mi querido Club Nacional. Brenda But Sosa, reina del carnaval en Encarnacieno. Brenda, ¿cómo estás en esta noche a minutos de salir a la pista? Muy buenas noches, Marian, de verdad que estoy muy emocionada. O sea, yo vine muy tranquila, pero desde lejos ya podía ver el Sambódromo repleto de personas.
el primer día ya y se siente ya todas las personas que vienen, se nota que se extrañó el carnaval y de verdad que estoy muy emocionada porque nosotros también nos preparamos de la mejor manera para brindarle el mejor espectáculo. Que disfruten. Muchísimas gracias. Genial, genial. No, me estoy quedando sin voz de lo mejor y estoy pasando. ¿De dónde son? De Itagua. ¿Y qué les parece? ¿Qué es lo que más les gustó de la noche? Todo, espectacular, excelente. Bueno, ¿qué te parece el carnaval? Seguramente venís todos los años. Yo salgo, este año nomás no se dio y no pude salir, pero me encanta, es una actividad hermosa y, no sé, alegra Encarnación. Bueno, invitarle a la gente a que venga a disfrutar de esta fiesta. Les invito a toditos a venir a participar de los cortos, que es una fiesta hermosa, una fiesta que la van a pasar súper bien. No hay manera de estar triste acá. Un español que llegó a Ciudad del Este para encontrarse con un hombre terminó siendo asaltado y obligado a realizar una millonaria transferencia bancaria. El extranjero fue golpeado y tuvo que lanzarse al río para sobrevivir a los asaltantes. Por asesinar a Fernando Báez Sosa, 5 de los acusados recibieron la prisión perpetua y otros 3 estarán 15 años tras las rejas. Por unanimidad, el Tribunal de Dolores condenó a los 8 rugbistas. Se informó que cuando se implemente el estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción, el consorcio Parsin no cobrará a trabajadores en moto deliveries. Con casi 2.000 muertos en Siria y Turquía, los países de la Unión Europea han puesto ya en marcha operaciones de ayuda. Tras el terremoto de 7.8 en la escala de Richter, comienzan los envíos de ayuda internacional. La Premier League de Inglaterra acusó este lunes al club Manchester City de irregularidades financieras en sus cuentas en un periodo de 9 temporadas consecutivas. Se habla de importantes irregularidades financieras en Manchester. Bueno, noticia bomba del día en el ámbito deportivo tiene que ver con Cerro Porteño. Salida intempestiva, inusitada para muchos, si bien es cierto ya el relacionamiento se venía desgastando, ya había un deterioro en el manejo del grupo y también en el manejo con la dirigencia. Y el comunicado oficial saltó en horas de la tardecita a las 17:00. Cerro Porteño, a través de sus redes sociales, comunicaba lo siguiente. El Club Cerro Porteño comunica que en la fecha se ha dado por finalizado el vínculo con el profesor Francisco Arce y su cuerpo técnico. Agradecemos por todo su trabajo en nuestra institución y así también por los campeonatos obtenidos en este segundo ciclo en el club. Aquel título en medio de la pandemia, el Apertura 2020 y el Milagroso. Hace referencia a la palabra milagroso, título del Clausura 2021, un título que ya prácticamente estaba en manos de Guaraní y que Cerro Porteño, de una manera realmente milagrosa, en 3 minutos le terminó escamoteando la posibilidad de ser campeón en su casa al legendario. Después continúa el texto: destacamos el gran amor con el que ha trabajado, haciendo alusión a Chiqui Arce a lo largo de estos años, representando los colores y el escudo de nuestro amado club. Mucho éxito y lo mejor en tu próximo desafío. Barrio Obrero siempre será tu casa, profe Chiqui. Es el comunicado, en este caso viralizado a través de las plataformas oficiales del club en las redes sociales. Posteriormente, ya unas horas después, o 1 hora y un poquitito más tarde, volvía a sacar otro comunicado del Club Cerro Porteño y reza lo siguiente. El Club Cerro Porteño comunica que los profesores Diego Gavilán y Hernán Acuña asumen de manera interina la dirección técnica del plantel profesional de primera. Recordemos que Diego Gavilán viene siendo el entrenador en la categoría reserva y también logró la clasificación a la Copa Conmebol Libertadores de América Sub-20 en una finalísima que jugó Cerro frente a Olimpia en diciembre pasado. El Ciclón, por la tanda de penales, terminó ganándose esa clasificación a la Copa Libertadores Sub-20. Así que Diego Gavilán es el DT interino de Cerro Porteño. Y atención a las repercusiones, a las reacciones. Julio Ullón, candidato a la presidencia de Cerro Porteño también, que estuvo pugnando por la silla presidencial, posteaba esto hace instantes, una reflexión de Julio Ullón
Con la salida de Francisco Arce como DT de Cerro, vuelve a quedar en evidencia que el club carece de planificación alguna. La directiva nunca supo potenciar los aspectos positivos y el deterioro futbolístico era cuestión de tiempo, improvisación y falta de estructura sostenible. La primera parte de lo que posteaba Julio Ullón, porque después sigue con su exposición, se arranca el año deportivo de la peor manera. Tras un 2022 sin logros, en este inicio de semestre debía primar la solidez en la planificación para alcanzar obligadamente algún título. Hoy seguimos sin poder contratar un central y despedimos a un nuevo DT. Es cierto, Cerro hace un mes prácticamente que viene buscando un zaguero central que no ha podido cerrar después de la salida o de la transferencia de Alexis el Pulpito Duarte al fútbol de Rusia, al Spartak Moscú. En pleno arranque de temporada, sigue posteando Julio Ullón, se debe iniciar desde cero, contra reloj y sin margen de error. Nuevamente entramos al juego de las probabilidades, donde todo es incierto y no hay certeza a corto ni mediano plazo. Un club como Cerro no puede apostar su destino al azar. Y finalmente dice: las decisiones futbolísticas giraban en torno a Francisco Arce. Hoy Cerro está huérfano en un área tan fundamental y debe reestructurarse para afrontar el duro ambiente que esta misma directiva generó por sus deficientes manejos. Esperemos lo mejor, aunque no haya buenos indicios. Es el análisis, en este caso, de Julio Ullón, ex candidato a la presidencia del club Cerro. Bueno, el tema del arbitraje es un tema remanido, mucha queja ya desde el año pasado. Se fue Horacio Elizondo, se queda Ever Aquino como director del departamento de árbitros. Aún así, ya hay quejas. Fíjense lo que decía Julio César Romero Romerito, que forma parte de la comisión directiva del Sportivo Luqueño, que sintió que le arrebataron la posibilidad de patear un penal. Muy injusto, porque el Luqueño fue mucho más equipo. El arquero de ellos estuvo bien. Lastimosamente nosotros tenemos que jugar contra 16, porque contra los 11 más los árbitros y el VAR. Entonces vamos a tener que sufrir todo el año y ojalá que nuestro presidente comience a protestar contra estos árbitros que son un desastre. Bueno, ahí está la queja entonces de Romerito, de Julio César Romero. Rapidito vamos a la programación de la fecha 13, lo que se viene. Después ya vamos a hablar otra vez de la noticia del momento. Ameliano Resistencia el día viernes, el próximo viernes, 18 horas, en el Estadio Martín Torres. Este compromiso Ameliano frente a Resi. Después, ese mismo día, el viernes a las 20:30 en La Huerta. Qué lindo partido, en el Libertad Sportivo Luqueño en La Huerta. Libertad frente al Cureluque. 8:30 el sábado, 11 a las 18 horas en el Estadio Cabarendí General Caballero de Mallorquín frente a Nacional. Y de fondo debuta Diego Antonio Gavilán como técnico de Cerro Porteño ante Guaraní. 20:30 horas. Qué partidazo en el Estadio General Pablo Rojas en la nueva olla monumental. Este compromiso el domingo, también doble jornada. A primera hora, 17:30 en el Parque del Guairá, Guaireña contra Sportivo Trinidense, 5:30 de la tarde. Y finalmente Olimpia, en la Cuna de la Gloria, en el Estadio Manuel Ferreira, a las 8 de la noche, recibe a Tacuarí para cerrar la jornada 3 del Campeonato Apertura el próximo domingo. Bueno, lo que mencionábamos, Diego Gavilán va a debutar como entrenador principal de Cerro Porteño el día sábado en la nueva olla monumental. Haciendo un recuento rápido, ha ganado 2 títulos en la Apertura 2020 en medio de la pandemia. Aquel equipo de Cerro Porteño que después de un inicio con muchas dudas había prácticamente arrasado con todos los rivales en el campeonato local. Previamente había sido eliminado de manera casi catastrófica, perdiendo incluso por goleada, si no estoy trascordado, 4-0 frente al Barcelona de Guayaquil de Ecuador en la nueva olla a estadio lleno. Ese fue el punto de inflexión, porque a partir de allí, a la vuelta de la pandemia, Cerro Porteño se los llevó a todos los equipos, a todos los rivales por delante y fue merecidamente campeón de la Apertura 2020. Posteriormente, en el 2021, en el torneo Clausura, aquel milagroso título frente a Guaraní, el 155, el cabezazo de Juan Patiño, en 3 minutos Cerro Porteño lo daba vuelta, necesitaba el empate, iba perdiendo 2-0. Gaspar Servio y también el defensor de Guaraní, Roberto Fernández, se hicieron echar de manera tonta, de manera infantil. Eso aprovechó Cerro, Alberto Espínola, Juan Patiño, los goles para el Ciclón. Título milagroso. En el 2022 empezó bien el equipo de Chiqui Arce y después ya un declive notorio
amplio en el aspecto futbolístico, en el aspecto físico, de 11 campeonatos, sumando Copa Libertadores, sumando Copa Paraguay, los torneos locales Apertura y Clausura 2020, 2021, 2022, de 11 títulos en disputa, ganó solamente 2. Francisco Chiqui Arce, 141 partidos dirigidos en total, 78 victorias, 32 empates, 31 derrotas y, repito, 2 títulos conseguidos. Y ya en los últimos tiempos era prácticamente insostenible el relacionamiento con el plantel. De hecho, lo que pasó con Mateus González, por ejemplo, que ventiló cuestiones de vestuario, afirmando el brasileño en ese momento que hubo una suerte de boicot, de sabotaje contra el boliviano Marcelo Moreno Martins y que por eso no pudo asentarse en el plantel de Cerro Porteño, en el equipo de Cerro Porteño, el boliviano que fue el goleador de las pasadas eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. De hecho, por esa cuestión creo que Mateus tampoco continuó en el plantel. Tuvo tiempo la dirigencia para reencauzar, para cambiar si es que lo consideraba de esa manera. Hubo Copa del Mundo de por medio, pasaron 2 meses, siguió Chiqui Arce y ahora después de 2 jornadas, después del empate frente a Ameliano y la victoria ante Sportivo Trinidense, ahora lo sacan a Chiqui Arce, que dejó de ser técnico azulgrana, y Diego Gavilán asume interinamente y va a debutar el día sábado frente a Guaraní en la nueva olla monumental. 18:51, enseguida seguimos con más del ámbito deportivo en el... Bueno, comienza el periplo de los paraguayos en la Copa Conmebol Libertadores de América. Mañana debuta Nacional querido. Nacional será el primer equipo paraguayo en ver acción en la presente edición de la Conmebol Libertadores. Luego de 3 ediciones sin asistir a la máxima cita continental, la academia se medirá al Sport Huancayo de Perú en la fase 1 de la Copa. Es difícil olvidar la participación histórica de Nacional en la Libertadores del 2014, cuando logró nada menos que el subcampeonato, quedando a las puertas del título frente a San Lorenzo de Almagro. Al otro lado está el Sport Huancayo, que participará por segunda vez en el certamen más importante de esta parte del planeta. El conjunto académico ya se encuentra en Lima y horas antes del partido viajarán a Huancayo, que se encuentra a unos 3.200 kilómetros sobre el nivel del mar. Allí rodará la pelota este martes 7 de febrero desde las 21 horas. El técnico Pedro Saravia tuvo que armar un nuevo equipo por la ida de 14 jugadores, sumándose además la llegada de 15 nuevos atletas que se aprestan para iniciar esta nueva aventura internacional. Si Nacional logra superar la primera fase, tendrá que verse las caras con otro equipo peruano. Esta vez será el Sporting Cristal de la ciudad de Lima. Bueno, mucho éxito entonces para Nacional, que debuta mañana ante el Sport Huancayo de Perú en Copa Libertadores de América. Hablando de debut, no, mentira, son grandes experimentados. ¿Qué tal, Juan? Hola, Fernanda, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Julito? ¿Qué tal, Julito? ¿Todo tranquilo? Excelente. Sí, excelente. que muchos comentarios por el tema del regreso luqueño a su cancha. ¿Verdad? Una afición ahí muy pendiente. Pasional, sanguínea. Sí, lo que pasa es que el Estadio Luque es un símbolo en la ciudad. Así que, bueno, bien por el Deportivo que volvió a su casa. Si vos sos luqueño, ¿verdad? O sea, luqueño de ciudad, no tanto de club porque... no, pero tenés que apoyar, que sea tu segundo club. Claro, eso sí, siempre. Claro. Corazón, sí. No, Deportivo Luqueño, un equipo muy querible y muy querido en la primera división. Y aparte, yo siempre dije una cosa, ¿verdad? En este país, solamente en un lugar, Olimpia y Cerro se sienten visitantes. En la cancha de Luque. De Luqueño, después en ningún otro lado. No, claro, aparte, y el cariño de la gente también. Claro. Vos sabés que hubo tanta tristeza en ese momento en que hubo el descenso, ¿verdad? Sí. Entonces la gente se portó... Caló hondo, ¿verdad? Caló hondo. Empezó a aportar plata al club y todo eso. ¿Cuánto diste vos? No, yo di mi apoyo del corazón, ¿verdad? Pero fíjate que después de un duro golpe también económico, porque sabemos la administración que tenía el club antes, sabemos cómo se manejaban, ¿verdad? Entonces, bueno, este es un momento de recuperación y levantar la cabeza. Momento de transición, porque se fue esa dirigencia nefasta de Deportivo Luqueño durante muchísimo tiempo y ahora empieza todo de cero, ¿verdad? Ojalá que sea de buena manera. Qué manera de ensuciar el fútbol en su momento. Sí. De manchar con este tipo de cuestiones. Claro, totalmente. Bueno,
Hablando de eso también tenemos muchas novedades Sí. de los dos bandos. Sí, de sí, los dos pero lados. empezamos por lo de ustedes, ¿sí? Bueno, clima político como siempre caldeado y sigue dando que hablar, Juancito, también Julio, lo que tiene que ver con las sanciones económicas financieras impuestas A Cartes. a Cartes. Vamos a estar hablando de eso. Hoy dio algunas declaraciones su abogado después de que Sí. anunciaran que él va a retirarse de por lo menos algunas de las empresas donde tiene la mayoría de sus acciones. Cortito nomás, así como una suerte de título. ¿Qué significa esa movida que hicieron? Y se aparta para... Yo diría salvataje para esas empresas. Para salvar las empresas. Porque igual es innegable la gran cantidad de gente que depende del grupo empresarial. Claro. O sea, muchísima gente depende. O sea, mueven Creo que de muchísimo. manera indirecta más que de manera directa. Claro. De manera indirecta, la gente que trabaja asociada al grupo o a las empresas que son del grupo en donde tiene acciones Horacio Cartes, son algunas, porque varias que se conocen como grupos empresariales en donde Sí. él tiene acciones, hoy decía su abogado que no. Ese banco del cual tanto se habla, el conglomerado de medios, por ejemplo, no tiene acciones Ahora, en eso. ¿esa estrategia, digamos, jurídica es viable o no? O sea, Sí. ¿va a funcionar? Sí, se puede. Se puede. Se puede. Él, O sea, porque está en él- el marco legal, Claro, digamos. él básicamente vende todas las acciones que tiene, o por lo menos algunas de las Pero mayoritarias. Fíjate, hay que ver si eso va a ser suficiente, si eso va a convencer a la CEPRELAT, al sistema de control de lavado de dinero, a Estados Unidos principalmente, que aplica estas sanciones, Es ¿verdad? para que esas empresas puedan seguir trabajando. Bueno, pero dice. CEPRELAT acá convengamos que es una institución prácticamente que está de adorno, ¿verdad? O sea, Pero ¿Qué ellos hizo CEPRELAT? solamente te remiten persigue a informes. vos, le persigue a Juan, me persigue a mí porque cambiamos $100. No, pero independientemente de eso, Julio, es solamente remitir informes de inteligencia a la Fiscalía. Es la Fiscalía la que tiene que hacer el trabajo acá, en el Paraguay. Pero remite informes. Y ¿O no? una cosa que remite informes, sí. Hay un recuento de Pero- CEPRELAT que habla de cientos y cientos de informes de clientes con operaciones sospechosas, ¿verdad? Sí. Ahora hay que ver si la Fiscalía actúa o no. Ahí está el problema. Qué difícil este país, ¿verdad? Pero, Exactamente. ¿Cómo viene la mano con el tema de Chiqui? ¿Se fue? Hablando de... Se fue, o sea, que a mí me sorprendió. Yo leí, tengo que decir, nobleza obliga a decirlo, ¿verdad? Hay que reconocer el trabajo de los compañeros. Jorge Izquierdo, de justamente del grupo GEN, él fue el primero en tirar la información y yo miré, no quise creer, uno recurre a sus fuentes y ya me decían sí. Enseguida sale el comunicado oficial. Unos minutos después ya salía el comunicado oficial Impresionante. de la salida de Francisco Chiqui Arce. A mí me sorprendió, sinceramente me sorprendió. Es un contrasentido absoluto, ¿verdad? Porque no podés empezar toda una temporada habiendo tenido tiempo de cambiar, de planificar, de trabajar ya con otro entrenador, esperar que se jueguen 2 fechas del campeonato y allí sacarle al técnico. O sea, ¿de qué seriedad estamos hablando? Pero es sacado. Claro, es O sacado. él sale, porque al No. final del comunicado pues, Lo se va a entender echan, que él se lo va a echan. otro... ¿Y vos Lo decís echan. que esto se veía venir de parte del club por lo menos? Sí, se veía venir. No sé si de parte del club, pero sí el relacionamiento ya era muy deteriorado, tanto con sus dirigidos como también con la Pero propia Chiqui, dirigencia de esto es Cerro mucho Porteño. tiempo. ¿Cuántos 3 años? 2020, Pero dejan como 2021, la puerta 22. entreabierta otra vez. Sí, no, obviamente que sí, ¿verdad? O sea, no se descarta que en O por algún momento formalismo. dado, claro, por formalismo, porque Zapal, por ejemplo, después de que se había cerrado aquel primer ciclo y él se fue y fue campeón con Olimpia, ¿te acordás? Sí. Finalísima 2015 le gana a Cerro Porteño en el Defensores del Chaco. Después había dicho Juan José Zapal, Chiqui nunca más a Cerro Porteño. Igual volvió, o sea, no podemos descartar que en 1 año, 2 años, Chiqui vuelva a Cerro Porteño, ¿verdad? Bueno, a mí también me sorprendió, sinceramente. Sí. Porque no era ese momento No. donde A estaba todos nos sorprendió. demasiado gritado. El viernes hacíamos la encuesta. ¿Quién ganó la mejor hinchada? Le ganó Cerro Porteño. Ah, mira. Ganó Cerro Porteño. Y eso que hicimos campaña para que Olimpia vaya sumando votos, pero bueno, no llegamos. No surtió chicos. efecto, parece. No. Y en esta segunda fecha creo que Sportivo Luqueño ganó. ¿Eh? ¿Sí? Me parece a mí. Digo, hubo muchísima gente en la Claro, cancha de de Luqueño. regreso a su cancha, todo eso. Linda fiesta, no hubo incidentes, que hay que aplaudir. Qué bueno. Parece que hay un pacto entre las barras de Luque. No saben nomás cuánto va a durar ese Ojalá pacto. que dure, porque también las familias quieren volver a la Y cancha. aparte, pacto con el diablo. Qué fuerte. Qué fuerte. Bueno, nos vamos, señor. Nos reencontramos. Sí, Dale, chao. Chao, chao. Ya viene puntos de vista. C9N